Buenas tardes. Aló, Sí, Buenas profe, tardes, buenas profe. tardes. ¿cómo están? Si usted se da cuenta, estoy ahí un poquito pegado con el video anterior del grupo anterior. Déjeme, me falta un 1% para que esto se cierre, si no voy a tener una superposición de cosas. Espéreme un poquito, por favor, en eso estaba. Ahí terminó. Ya, perfecto. Listo. Estábamos trabajando en lo que eran, ¿no es cierto?, los ejercicios de el análisis dimensional, ¿verdad? Aló. Sí, profe, estaba viendo eso. Ya. Este fue un problema que desarrollé con el otro paralelo, que usted tampoco lo había dicho. El problema 1 dice acá determinar las dimensiones que debe tener Q para que la expresión propuesta sea dimensionalmente correcta. Entonces tenemos que Q, para poder hallar las dimensiones de Q, debo hallar las dimensiones de A, de alfa y de B. Y el B está dentro de la raíz de alfa. ¿Ya? Pero me dan una expresión arriba donde dice W, W es trabajo, 0,5 es un número, M es masa, V es velocidad elevado a alfa, más A y B que son dimensionalmente desconocidos, G la aceleración de gravedad, H altura y P es presión. Entonces, vamos a aplicar la dimensionalidad a esa expresión, W igual a 0,5 por M por V elevado a alfa más A por G por H más BP. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo aplico la dimensionalidad a toda esa expresión, me queda la dimensionalidad de W, la dimensionalidad de un número que vale 1, en este caso 0,5, la magnitud o la dimensionalidad de eso vale 1, que te queda la dimensionalidad de M, que es masa, por V, que es velocidad elevado a alfa, más la dimensionalidad de la variable A, por G, que es la dimensionalidad de la aceleración de gravedad, por H, que es altura, más B por P, donde B es desconocida, es otra variable, y P es potencia. Entonces, si uno revisa el documento original, ¿no es cierto?, donde está, ¿cierto?, todo el fundamento teórico, voy a la última parte,
y aquí aparecen, ¿no es cierto?, las ecuaciones dimensionales más importantes para el sistema absoluto. La velocidad, ¿cierto?, la puedo expresar como espacio partido por tiempo, longitud partido por tiempo, y ese tiempo lo puedo pasar arriba como t a la menos 1, ¿ya? Entonces, si uno analiza la situación, tengo W. ¿Y qué es lo que es W? Es trabajo. Y el trabajo, si sigo mirando hacia abajo, aquí tengo trabajo, es fuerza por distancia. Y la fuerza es masa por longitud por tiempo a la menos 2, que eso es la fuerza, por la longitud. M está sola, la paso hacia el otro lado, el T a la menos 2 también, y L por L te queda L cuadrado. Por lo tanto, donde diga trabajo, voy a representar o voy a reemplazar masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Masa por longitud por tiempo a la menos 2 que corre a W. 0,5, la dimensionalidad de un número vale 1, así que desaparece. La dimensionalidad de la masa es M. La velocidad, distancia partido por tiempo, que es distancia por tiempo a la menos 1, y todo eso eleva a alfa. La dimensionalidad de A es desconocida. La aceleración de gravedad, ¿cierto?, es longitud partido por tiempo al cuadrado, ¿ya? Longitud partido por tiempo al cuadrado, pero como está siendo multiplicado por h, que es longitud, entonces te queda longitud por longitud, te queda longitud cuadrada por tiempo a la menos 2. La dimensionalidad de B es desconocida, y la potencia, voy a la tabla inicial, sigo hacia abajo, y ahí está lo que es potencia. Potencia es trabajo partido por tiempo. El trabajo es M por L por T a la menos 2, partido por el tiempo que esté. Entonces te queda M por L cuadrado por T a la menos 2 menos 1, te queda elevado a la menos 3. Entonces te queda ML cuadrado, tiempo a la menos 3. Y ahí está, ML por tiempo a la menos 3. Entonces tengo 4 términos donde hay sumas. Entonces este término yo lo voy a llamar el término 1, que está a la izquierda, el término 2, que está a la derecha, más el término 3, que es toda esa expresión, y el término 4 que aparece acá. ¿Está claro lo que hice, no? Aló. Aló. Yo sigo procesando. Sí, profe. Ya. Entonces, para que las dimensiones de lo que está al lado izquierdo sea igual a la suma de lo que está al derecho, las dimensiones del 1 tienen que ser igual a las dimensiones del 2. Por eso que igualo el 1 con el 2. Igual a estas dos expresiones. Ahí están, ¿ves? Da igual. Y como tengo una igualdad y a ambos lados aparece m, las puedo eliminar, aparece L elevado a 2 por L elevado a alfa, igual a L elevado a alfa. Es decir, L elevado al cuadrado es igual a L elevado a alfa. Y como las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales, o sea que alfa vale 2. Y me aparece t a la menos 2 y me aparece t elevado a la menos alfa. T elevado a la menos 2 y t elevado a la menos alfa. Obviamente si multiplico eso por menos 1, te queda t elevado a 2 y t elevado a alfa. O sea que alfa vale 2, que se ratifica con lo que está arriba. Entonces de la expresión general que nos están dando para determinar las variables de Q, las dimensiones de Q, ya tengo alfa. Me faltan las dimensiones de A y de B. Entonces debería tener 3 ecuaciones. Y la otra ecuación igualo la 1 con la 3. Entonces la 1 con la 3 te queda ml cuadrado por t a la menos 2 y las dimensiones de 3 que aparecen acá. Si usted se da cuenta, aparece L cuadrado y al otro lado de la igualdad aparece L cuadrado. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, los puedo eliminar. Y t a la menos 2 y t a la menos 2 también lo puedo eliminar. Por lo tanto, fíjese bien, las dimensiones de la variable A corresponden a m, que es masa, kilogramos. Sistema MKS. Y si igualo la 1 con la 4, ahí está, igualo la 1 con la 4, ml cuadrado por t a la menos 2, lo igualo con la dimensión de b por ml cuadrado t a la menos 3.
Si usted se da cuenta, en esta igualdad tengo m a ambos costados, lo puedo eliminar. El L cuadrado también lo puedo eliminar. Aquí te queda t a la menos 2 y aquí te queda t a la menos 3 por la magnitud de b. Es decir, te sobra un t que está aquí, te queda t a la menos 1 y lo paso al otro lado, ¿cierto? Está multiplicando, pasa dividiendo y después lo paso al numerador y te queda la dimensión de b corresponde a tiempo. Por lo tanto, que es lo que aparece aquí, ¿ves? T a la menos 2 por b elevado a la menos 3, te sobra 1, entonces te queda este que está multiplicando pasa dividiendo como t a la menos 1 y eso pasa arriba como t, es decir, la dimensionalidad de b corresponde a tiempo en segundos. Por lo tanto, las dimensiones de q es a elevado a alfa por la raíz de alfa veces b. La dimensión de a corresponde a masa y como está elevado a alfa y alfa vale 2, te queda m al cuadrado. Y la raíz de alfa, ¿cierto? Alfa vale 2, entonces la raíz cuadrada de t. Es decir, tú podrías dejarlo como m cuadrado por la raíz de t, o también m cuadrado por t elevado a un medio, ¿no? Y ahí entonces estarían las dimensiones de q. M por t elevado a un medio. ¿Preguntas, dudas de esto? Aló. No, profe. Ya. Ahí como que descompuso como la fórmula descompuso para eliminar. Espérate un poquito, déjame pegar acá y te voy a poner atención al tiro. Déjame pegar esto porque si no, después se me olvida. Y queda nulo. ¿Qué me dijiste acá? Aquí descompuse, Como claro, que claro, por eso que le llamé el término 1, el término 2 más el término 3 más el término 4. Para que esto, las dimensiones de esta expresión que está a la izquierda sea igual a la suma de todas esas expresiones, obviamente esta es la expresión 2, las dimensiones de 2 tienen que ser igual a la del 1. Y las dimensiones del 1 tienen que ser igual a la del 3. Y las dimensiones del 1 tienen que ser igual a las dimensiones del 4. Por eso que hago una ecuación con 3 incógnitas. Entonces, genero una igualdad entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 3, y igualo el 1 con el 4. Entonces me generan una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, de donde obtengo el valor de alfa, el valor de A y el valor de B. ¿Por qué razón tenía que hacer eso? Porque el Q está asociado con el A, que es una de las variables, el B y el alfa en cuestión. Entonces yo tenía que sacar esas tres variables para poder determinar los valores de Q. ¿Te queda claro? sí, Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, duda? ¿Leíste un poco, Fran? ¿Antes de clase? Sí. Ya, te lo pedí. ¿Quieres mirar algo más rápido? Vamos a No. hacer el problema 5. Sí, un poco al lado, también. El problema 5 dice hallar las dimensiones de P, si se sabe que la expresión, ¿cierto?, es dimensionalmente homogénea y que A corresponde a área, H corresponde a altura y que el ángulo θ es igual a pi sexto radianes. Entonces, esa es la expresión. Entonces, vamos a pasar de alfa a... Vamos a determinar por qué pi sextos vale 30 grados. Entonces vamos a hacer una relación. Una relación de 3 simples. Y para eso vamos a decir lo siguiente: a 180 grados le corresponden
le corresponden pi radianes. A X grados le corresponden ¿era cuánto el valor? Pi sextos. Ahí. Entonces usted hace una relación de 3 simple a 180 grados, que es un ángulo extendido, le corresponden pi radianes. A pi sexto le corresponderán X grados. Entonces usted lo que hace es multiplica cruzado. Eso le va a quedar X por pi radianes. X por pi radianes igual a 180 grados y usted lo multiplica por pi sexto radianes. De ahí. Entonces multiplica usted cruzado. Hay algunas personas que usan 360 grados y aquí le colocan 2 pi radianes. Una vuelta completa. La media vuelta, cierto ángulo extendido, corresponde a pi radianes en otro sistema. Y usted ve que los radianes están tanto a la izquierda como a la derecha, entonces usted los puede eliminar. Recuerde que el radian es un nombre, no es una unidad de medida. Ahí. Y finalmente eso le queda. Vamos a anotar esto mismo aquí. Enseguida borro lo que no corresponde, porque ya lo eliminamos. Ahí. ¿Qué más puedo eliminar de ahí de esa expresión? ¿Qué puede eliminar? Si está ambos lados de la igualdad. Los pi. Los pi radianos, ¿cierto? Ahí. Entonces le queda X igual a 180 dividido en 6. ¿Y eso cuánto es? 30 grados. Le queda cierto que X vale 30 grados. Entonces, vamos a terminar el ángulo θ ahora de pi sexto, pasamos a 30 grados. Y por favor, en su calculadora, ¿tiene su calculadora ahí? ¿Me ayuda con el cálculo numérico? Seno de 30 grados, coloque seno de 30 grados. ¿Cuánto le queda? 0.5. 0.5. Y eso en fracción es un medio, ¿no? Sí. También aparece en la expresión cosecante. Y cosecante de θ es 1 partido por seno θ. Coloca usted el 1 y ya dijo que seno de θ es igual a un medio, ¿no? Y ahí lo que usted tiene es división de fracciones. Conserva el primero igual y el segundo se invierte. Lo que era división quedó multiplicación. Entonces le queda 2. Entonces de aquí en adelante en la expresión donde diga seno a 30 grados, yo voy a reemplazar por un medio, y donde diga cosecante θ, voy a reemplazar por 2. Entonces esto le va a quedar no, eso no. Vamos a hacer la otra. Aquí está.
Entonces, para θ igual a 30 grados ahora, entonces coloca seno de 30 grados, y seno de 30 grados le queda 1/2, eso le queda la dimensionalidad de 4, ahí está, por A, y cosecante θ dijimos que era igual a 2, y todo eso queda elevado a seno de θ, que es 1/2. Entonces le queda P por 1/2, y le queda al interior de ese paréntesis, le queda 4 por 2 son 8, por A elevado a 1/2 partido por H. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y le queda 2 por la dimensionalidad de 8 por A elevado a 1/2 partido por H. Y esto le queda 8 elevado a 1/2, pero 8 elevado a 1/2 es un número, ¿no? Y la dimensionalidad de un número vale 1. Y eso le queda multiplicado, ¿cierto?, por la dimensionalidad de A elevado a 1/2. Y el A corresponde a área, y el área es longitud al cuadrado elevado a 1/2. Y la longitud al cuadrado elevado a 1/2 le queda 2 por 1 son 2, partido en 2 le queda 2/2, y 2/2 corresponde a 1. Así que le queda L elevado a 1. Y el H, ¿cierto?, que es longitud, le queda L. Entonces en el fondo le queda A elevado a 1/2, ¿cierto?, que es, le queda A elevado a la raíz de A elevado a 1/2, le queda L dividido por H, que vale L, y L partido por L le queda 1, por lo tanto P es adimensional, es simplemente un número. ¿Le queda claro, no? Sí, profe. Ya. Ahí estaría entonces el valor de las magnitudes de P. Es un número adimensional, simplemente representa lo que es un número. Ya que tenemos otro problema, esto tiene que ver, es cierto, con el caudal, sabiendo que en la siguiente expresión es dimensionalmente correcta, y era el valor de K en la siguiente expresión. C es la raíz de P por K partido por D mayúscula por D minúscula. ¿Qué es lo que es C? C es velocidad, D, ¿cierto?, es densidad, D minúscula es el diámetro, y P es presión. Entonces, si uno analiza las dimensiones del diámetro, son longitud, las dimensiones de la densidad es masa partido por longitud al cubo, ¿cierto? Masa partido por volumen, longitud al cubo, y esa longitud al cubo pasa arriba como L elevado a la menos 3. Y la presión es M por L elevado a la menos 1 por T a la menos 2. Si usted quiere verificar eso, va aquí a lo que es presión. Y aquí aparece presión. Presión es fuerza partido por área. La fuerza masa por longitud por T a la menos 2 partido por L cuadrado. No tengo M en el numerador, así que pasa derechito. Tampoco tengo T como T a la menos 2. Y te queda la raíz de L partido por la raíz de L al cuadrado. Entonces esto te queda L elevado a la menos 1, que es lo que aparece ahí. Entonces la expresión ahí te queda M por L elevado a la menos 1 por T a la menos 2. Y sé que es velocidad en longitud partido por tiempo, que es L por T a la menos 1. Entonces, tengo que hallar las dimensiones de K, y el K está al interior de la raíz. Entonces lo que hago es elevar al cuadrado. Te queda C cuadrado, y al elevar el cuadrado a la raíz, te queda sin raíz P, ¿cierto?, por K por el diámetro partido por, perdón, la densidad por el diámetro, y de ahí despejo K. Las dos D, mayúscula, minúscula, están dividiendo, pasan multiplicando, te queda C cuadrado por el diámetro, por la densidad, por el diámetro partido por P. Y ahí te quedan entonces las dimensiones, ¿cierto?, de K. Entonces vamos a analizar las dimensiones de K. K te queda la raíz de C, sale fuera de la raíz, te quedan las dimensiones de D,
mayúscula de D minúscula y las dimensiones de P. Las dimensiones de C son longitud partido por tiempo a la menos 1, que es velocidad. Las dimensiones de el D mayúscula, que es diámetro, es masa por longitud a la menos 3, y todo eso elevado a un medio porque está dentro de una raíz, y te queda longitud, que es el diámetro, elevado a un medio, y te queda la potencia, ¿cierto? Que es, perdón, la presión, te queda masa por longitud elevado a la menos 1 por T a la menos 2, y todo eso elevado a un medio. Entonces vamos a tener que trabajar aquí. L por T a la menos 1 queda igual, el M está elevado a un medio, ahí está, y L elevado a la menos 3 elevado a un medio, te queda L elevado a menos 3 medios por L elevado a un medio. Esto te queda M elevado a un medio por L elevado a menos un medio por T elevado a la menos 1. Menos 2 elevado a un medio te queda menos 1. Entonces, si usted se da cuenta, tengo M elevado a un medio por L elevado a un medio, los puedo eliminar. T elevado a la menos 1 por T a la menos 1, y me quedan solamente expresiones de L arriba en el numerador y L al abajo. Entonces arriba te queda L elevado a 1, porque eso es 1, L elevado a la menos 3 medio por L elevado a un medio, y abajo te queda L elevado a menos un medio. Entonces aquí lo que hago, yo tendría que sacar multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces te queda 1 menos 3 medios más un medio. Entonces lo que hago es convertir el 1 en 2 medios, ya que son factores de 2 y 2. Entonces se te queda de L elevado a 2 medios menos 3 medios más un medio. Entonces aquí tengo multiplicación de potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes. 2 medios más un medio te queda 3 medios, menos 3 medios te queda L elevado a 0. Y abajo te queda L elevado a menos un medio. Y ahí tengo división de potencia igual base, conservo la base y resto los exponentes. Te queda 0 menos un medio, que te queda un medio, o sea, K es L elevado a un medio o a la raíz de L, que sería la unidad de K. ¿Preguntas, dudas de esto? Este problema, el 8, se lo voy a dejar de tarea, está resuelto para que usted lo vea, y el problema 9 también. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando esta parte, si no hay consulta o duda. ¿Consulta o dudas? Creo que no, profe. ¿No? Sí. Ya. Entonces vamos a dar por cerrado esta parte del capítulo de la materia. Tenemos que seguir avanzando. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora lo que son los vectores. Entonces yo necesito que tenga su calculadora a mano, porque le voy a enseñar algunas cosas en cuestión. Entonces aquí tenemos el documento, este documento de vectores, que son varias páginas, creo que son 10 páginas. Aquí está toda la operatoria básica de los vectores, y hay que darle énfasis a los vectores porque el día de mañana, o en unas semanas más, vamos a comenzar a ver lo que son las fuerzas eléctricas, vamos a comenzar a ver lo que es el campo eléctrico, luego el campo magnético, ¿cierto? Y otras variables más que usted tiene que hacerlo parte de su quehacer como estudiante de electricidad, y esas son cantidades vectoriales, por lo tanto tengo que entender muy bien lo que son los vectores. El hombre inventa los campos vectoriales para poder demostrar la existencia de una fuerza lateral sobre una carga debido a un campo magnético que la desvía, para poder demostrar, ¿no es cierto?, la fuerza que siente una carga puesta en una cierta región del espacio, y eso lo hace mediante los campos vectoriales. Y los vectores tienen ciertas formas de poderlos expresar y poderlos trabajar. Entonces nosotros tenemos dos cantidades, una las magnitudes escalares y las vectoriales. Simplemente las magnitudes escalares las vamos a mostrar, las vamos a explicar para que usted pueda comparar con los vectores. Las magnitudes escalares necesitan de un número y expresados convenientemente en alguna unidad, para que queden totalmente determinadas. Por ejemplo, la masa, la temperatura, la presión, la densidad, son cantidades escalares.
Y aquí tenemos dos ejemplos, la masa, 2 gramos, 4 toneladas, 54 kilogramos. Si esto yo lo quiero sumar, ¿cierto? Así como están, ¿lo puedo hacer o no? No. No, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer previo a eso? Conversión. Exactamente. Por eso tuvimos que ver conversión a unidades. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo quiero sumar, restar y multiplicar o dividir estas cantidades todas en kilogramos, los gramos los tengo que pasar a kilogramos y las 4 toneladas las tengo que pasar a kilogramos. Una vez que tengo todo estandarizado, yo puedo aplicar toda la operatoria básica de suma, resta, multiplicación o división. Lo mismo pasa con la temperatura. Si yo quiero sumar estas tres cantidades, no puedo. Si me dicen sume estas tres cantidades en grados Celsius, los grados Fahrenheit los tengo que pasar a grados Celsius y los grados Kelvin los tengo que pasar a grados Celsius. De acuerdo a algún modelo, ¿cierto?, que relaciona esas variables. No puedo hacerlo así como así. Una vez que la tengo estandarizado, la sumo, la resto, la multiplico, la divido. Y eso es lo que hemos hecho siempre. ¿Ya? Es lo que hemos hecho siempre. Pero en física van a aparecer ciertas cantidades que son los vectores. Y los vectores necesitan, para que queden determinados, de un valor numérico, una dirección que tiene que ver con un ángulo respecto a un sistema de coordenadas, un sentido que te lo dará la flecha, un punto de aplicación que sería la, y el tamaño de esa flecha tiene que ver con el porte, la magnitud o módulo del vector. Es decir, los vectores necesitan de su magnitud o módulo, que el porte de la flecha, el sentido que se lo da la flecha inicial, un punto de aplicación y una dirección que tiene que ver el ángulo respecto a un sistema de coordenadas. ¿Cómo se representan los vectores? Los vectores se representan con una letra mayúscula o minúscula, con una flecha sobre ella. ¿Y eso cómo se lee? Uno dice el vector A. Ese es el vector A. ¿Ya? ¿Y cómo represento la magnitud o módulo de un vector? Con una doble barra, para diferenciarlo del valor absoluto. Y si yo digo que la magnitud o módulo del vector A es de 5, le coloco 5UL. ¿Qué significa UL? Unidades de longitud. Y eso tiene que ver con la magnitud o módulo, el porte de la flecha. Entonces nosotros vamos a usar el sistema de coordenadas cartesianas, donde aparecen los ejes X, Y y Z. Y esos vectores y esos ejes están representados por un manager, ¿cierto? Un representante, que son los vectores unitarios, IJK. ¿Y cómo se representa un vector unitario? Si U es un vector unitario, se nota con un sombrerito chino. Y la magnitud o módulo de ese vector unitario es igual a 1. Y un vector unitario se representa como el vector partido por la magnitud o módulo de él. Entonces hay tres vectores unitarios. De aquí en adelante les vamos a llamar el I, el J y el K. El I unitario va a través del eje X, el J unitario va a través del eje de las Y positivas y el K unitario va a través del eje Z. Hacia la derecha, hacia la izquierda, en el eje X, ¿cierto?, va el vector unitario menos I y hacia abajo, ¿cierto?, va el menos J. Y metiéndose a la pizarra va el menos K. Entonces así se representan los vectores unitarios, con un sombrerito chino. ¿Y qué características tienen? Su magnitud o módulo vale 1. Ahora, de aquí en adelante, una vez conocidos los vectores unitarios, vamos a poder representar todo vector como la suma de dos o más componentes. Este vector, ¿cuántas componentes tiene? Tiene dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Ambas pueden ser positivas, ambas pueden ser negativas, una puede ser positiva o negativa y positiva. Y esa, por tener dos componentes, pertenece al plano. Esta, por tener tres componentes, pertenece al espacio. ¿Ya? Ahora, algo más importante también, el cero número es distinto al cero vector, porque el cero vector tiene 0 componentes I, 0 componentes J y 0 componentes K, y eso se le llama el vector nulo. Ahora, si yo quiero obtener el negativo de un vector, me basta con multiplicar el vector por el escalar menos 1. ¿Qué es lo que hace el menos 1? Lo cambia de sentido. Si apunta hacia la derecha el vector, a multiplicarlo por el escalar menos 1, apunta hacia la izquierda. Si apunta hacia arriba, ¿cierto?, al multiplicarlo por menos 1, apunta hacia abajo.
¿cierto? Cambia de sentido, su dirección es la misma y el porte de la flecha es la misma. De las 4 operatorias básicas, la división entre vectores no está definida, es decir, la división de A vector dividido por el B vector, eso no existe. Pero sí usted puede dividir un vector partido por una expresión, ¿no es cierto? Una potencia, una raíz de algo, eso sí que puede estar dado. Eso sí que es posible. Ahora los vectores se pueden sumar, y para poderlos sumar, que es una suma geométrica o gráfica, se destacan dos métodos. El primero es el método del paralelogramo. Entonces aquí usted tiene un vector A, cuyo tamaño es el indicado aquí en la figura, el sentido y su dirección. Y aquí tiene un vector B, que apunta en algún sentido, ¿cierto? Con su dirección, ¿cierto? Y con su magnitud o módulo. Y si usted quiere obtener el vector suma, toma ese vector y lo traslada virtualmente y lo coloca a continuación del B. Ahora, si usted quiere hacerlo de otra manera, también toma el vector B, lo traslada y lo coloca a continuación del A. Entonces, ¿cuál es el vector C? Es la suma del vector A más el vector B. O la suma del vector B más el A le da el vector, ¿cierto? Que sale desde el centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de ambos vectores. Es decir, la suma entre vectores con mutativa. A vector más el vector B es lo mismo que el vector B más el vector A. Y eso es igual al vector C. Ahora, otro método que frecuentemente se emplea es tomar el vector base, el primero, el A, y a continuación, al final del primero, usted coloca el otro vector. Y el vector C sale del primer vector y va al punto de intersección con el último de los vectores dados. Y ese vector representa el vector C. Entonces, esos son los dos métodos que existen para poder sumar gráficamente vectores. Y aquí tengo 4 vectores. Tengo el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Entonces, si usted quiere obtener la suma de esos 4 vectores o la resultante, toma el vector A, lo coloca ahí, mantiene su magnitud, que es el porte, su dirección, que es la vertical, y su sentido va hacia arriba. A continuación usted coloca el B, luego el C y luego el D, manteniendo, ¿cierto?, los tamaños, dirección y sentido de los 4 vectores. Y el vector suma resultante es el vector que sale del primero y va a la intersección del último vector. Y ese vector representa el vector suma. Ahora, la suma de vectores conmutativa. Si usted toma el vector A y le suma el vector B, da lo mismo que el vector B más el vector A. La suma de vectores es asociativa. Si usted tiene 3 vectores, suma el B con el C, y a continuación de ese vector resultante, usted le suma el vector A, que es lo mismo que tomar el A con el B, y luego a ese vector resultante le agrega el vector C. Si usted suma un vector con el vector nulo, tiene el vector en cuestión. Y el elemento opuesto del vector A es el vector menos A, el cual le da lugar al vector nulo. También los vectores se pueden restar. Entonces, si usted tiene 2 vectores, el A, y le piden A, el vector A menos el vector B, ¿qué es lo que hace? Usted se apoya en la suma, toma el vector A, le suma el aditivo inverso del vector menos B. Y el vector menos B resulta de multiplicar el vector por el escalar menos 1. Entonces aquí tiene el vector A y aquí tiene el vector B original. El vector negativo a ese vector segmentado es el mismo vector, el tamaño es el mismo, la dirección es la misma, pero cambia de sentido. Entonces, si usted quiere la resta entre los vectores, a continuación usted le suma el A, luego el B, y le da el punto de intersección, y ese vector representa la resta entre los 2 vectores. También los vectores se pueden amplificar. Vamos a suponer que usted tiene originalmente este vector con 2 unidades de longitud, 2 cuadritos, y lo va a multiplicar por un escalar, lambda. Lambda es para generalizar, ¿cierto?, un número, una potencia, una raíz de algo, en este caso un número, vale 2, entonces usted multiplica los 2 cuadritos por 2, y 2 por 2 le queda 4, entonces ahora tiene un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos de su cuadrito. Lo amplificó 2 veces. Ahora, si ese escalar es negativo, aparte que lo amplifica, lo cambia de sentido. Ahora apunta en sentido contrario. La dirección es la misma,
¿cierto? El porte o tamaño es el mismo, pero lo cambia de sentido. Ahora, si lambda vale un medio, y usted multiplica un medio por 2, le queda la mitad del vector A. Si es negativo, le queda la mitad del vector, pero además lo cambia de sentido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos definiendo las reglas mnemotécnicas que me permiten operacionalizar los vectores. Profe, yo no entendí bien la resta de vectores. Ya, vamos a ver la resta entre vectores. ¿Dónde está aquí? Aquí está. Originalmente tú tienes un vector A y un vector B. Si tú lo quieres sumar estos dos vectores, colocas el vector B a continuación del A y luego trasladas el A y te queda el vector suma que saldría del punto de intersección a la intersección entre los dos vectores. Como es el caso que aparece aquí. Tienes el vector A más el B, te da el vector C. ¿Está claro? La persona que me preguntó, por favor. Sí, sí, profe. Ya. Ahora, si usted quiere restar dos vectores, utilice la suma. Toma el vector A y al vector A súmele el negativo del vector B, porque más por menos le queda menos. Entonces usted tiene aquí el positivo del vector B y el negativo del vector B apunta en sentido contrario. Ahí tiene B y eso resultó ser de multiplicar el vector por el escalar menos 1. Entonces usted después a continuación toma ese vector A, lo coloca aquí y toma el vector B y lo coloca acá. El vector diferencia o el vector resta sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de ambas componentes. Usted está considerando el A con el negativo del vector B. Le sumó el negativo del vector. Entonces está apoyado en la suma y en la multiplicación de un vector por un escalar. En este caso el escalar vale menos 1. No sé si me explico. Sí, sí, ahí se entendió mejor. Ya. Ahora aquí viene una de las cosas más importantes, que son las componentes rectangulares de un vector. Entonces, aquí ponga atención, por favor, porque vamos a ocupar conceptos de trigonometría, que seguramente usted los vio el semestre pasado, o si no los vio, seguramente los vio en el colegio, y para eso vamos a usar la función seno, coseno, dentro de un triángulo. Entonces, aquí lo que yo tengo, un vector en dos dimensiones, o sea, en el plano. Aquí tengo el eje X y el eje Y, y voy a utilizar el primer cuadrante para que ambas componentes sean positivas. Usted tiene un vector que sale del centro del sistema de coordenadas y va ahí, a ese punto. Entonces, a usted lo que le interesa es saber la magnitud o módulo de ese vector, el porte, el tamaño. Y usted necesita conocer la dirección. Una vez que usted conozca ese ángulo, dice 90 menos teta y le da el complemento, ¿cierto? Lo que aparece acá. Si esto vale 70, el complemento serían 20, ¿o no? Para que le den los 90. Entonces vamos a usar la trigonometría para este triángulo que estoy denotando aquí. Fíjese bien. Hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, haciendo referencia a ese ángulo. ¿Por qué adyacente? Porque está al lado de esa componente. Y si está aquí, es opuesto, está al frente de la componente. Entonces estoy analizando ese triángulo que aparece acá. Ese ángulo θ se repite aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Yo necesito encontrar las componentes fx y fi. Entonces digo coseno de θ, se define de esa manera, es la componente horizontal fx partido por la magnitud o módulo del vector, que sería la hipotenusa, f. Entonces te queda fx partido por f, el f está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto la componente horizontal es la magnitud o módulo de f por el coseno θ. Y por lo tanto lo que has logrado determinar es la componente horizontal del vector, que es 1. ¿Ya? Y
ese ángulo que está aquí se repite aquí arriba, queremos determinar FI, entonces vamos a decir seno de teta es cateto opuesto, esa componente, partido por la hipotenusa, que es F. Entonces seno teta es FI partido por F, o sea que FI es F por seno de teta, que es la componente, la proyección o la componente vertical del vector. Entonces voy a ocupar esas dos expresiones que están encerradas en rectángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las voy a tomar, las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar verticalmente hacia abajo. Entonces te queda fx cuadrado, f cuadrado coseno cuadrado teta más fi al cuadrado es igual a f cuadrado seno cuadrado teta. Doy vuelta a la igualdad y digo f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado teta, te queda fx cuadrado más fi cuadrado. Y como f cuadrado se repite, factorizo por él y te queda coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, y el otro lado te queda fx al cuadrado más fi al cuadrado. Ahora, eso que está encerrado entre paréntesis que estoy mostrando ahí, coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? 1. 1, ¿cierto? Eso es lo que se llama una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, eso vale 1. 1 por f cuadrado te queda f cuadrado. Y te queda fx cuadrado más fi cuadrado. Entonces vamos a calcular la magnitud o módulo. Le aplico la magnitud o módulo de eso, y eso es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. Y esa es la ecuación que vamos a ocupar. Para poder calcular la magnitud o módulo de un vector, me basta con tomar las componentes horizontal y vertical, elevarla al cuadrado, sumarla y esta L raíz. Entonces con eso estamos dando cuenta del porte, el tamaño, el módulo de ese vector, que corresponde a Pitágoras. Este cateto al cuadrado más ese otro cateto al cuadrado, te queda la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Pitágoras. Ahora, de igual forma, vamos a tomar la ecuación 2, la voy a dividir por la ecuación 1. Es decir, voy a tomar esta expresión, f sub i es igual a f sen teta, y la voy a dividir por fx, f coseno teta. F sen teta es igual a fi partido por f cos teta igual a f sub i. Se me dan la fuerza y te queda seno partido por coseno. Y seno partido por coseno te queda tangente teta. Es igual a la componente vertical partido por la componente horizontal. Como no quiero la función tangente, sino quiero el ángulo, digo el ángulo teta es igual tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal, entre paréntesis, y eso es igual a la dirección del ángulo. Entonces nosotros vamos a ocupar y vamos a hacer un ejercicio de aplicación ocupando esas dos expresiones. Todo lo que aparece aquí, por favor, eso es una pequeña demostración para que usted entienda que las cosas no se obtienen desde de una cuestión aérea, ¿cierto? Desde el espacio, sino que son cosas terrenales y uno tiene que ocupar la trigonometría para llegar a esa expresión. Esto yo no se lo voy a pedir en clase ni en las pruebas, simplemente le voy a pedir que usted me utilice esas ecuaciones, pero que entienda qué es lo que está haciendo, calculando la magnitud o módulo, que es el porte de la flecha, y el ángulo de desviación, ¿no es cierto?, respecto al eje horizontal. Y para eso entonces vamos a hacer ahora unos ejercicios en cuestión. Ya, aquí tenemos un ejercicio. Ese vector que he mostrado ahí, ¿cuántas componentes tiene? ¿Cuántas componentes tiene? 2. 2. ¿Pertenece al plano o al espacio? Al plano. Al plano. Las dos componentes son positivas. ¿En qué cuadrante estoy? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante? ¿En qué cuadrante estamos?
¿Aló? ¿En qué cuadrante estoy? En el primero. En el primer cuadrante porque ambas son positivas. Y le vamos a calcular la magnitud de un módulo a ese vector. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ahí la doble barra, para diferenciarlo del valor absoluto en número, eso es igual a la raíz cuadrada de la primera componente, que es 3 al cuadrado, más la segunda componente de él, que es 4 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16. 9 más 16 son 25 y la raíz cuadrada de 25 son 5. ¿Cierto? Y le coloco UL. ¿Qué significa eso? 5 unidades de longitud. Y vamos a calcular el ángulo. Entonces, para eso, tengo que tomar mi calculadora. Vamos a tomar la calculadora. La tiene por ahí a mano, ¿cierto? Aló. ¿Tiene por ahí la calculadora, por favor? Sí. Ya, lo primero la aprendemos. Y debería aparecer una letra D arriba. O la letra D. Debería aparecer esto. Una letra D o DEC. ¿Apareció eso, no? En el visor. Sí. Ya. Sí. Porque podría aparecer esto. Mire, fíjese bien, por favor. En algunas calculadoras podría aparecer esto. Si aparece una R, significa que está en radianes. O rad. O también puede aparecer esto. O aparece, ¿cierto?, una letra G. Ya. Si usted su calculadora va a hacer el cálculo que yo le voy a enseñar a usar, usted la tiene en rad, no va a llegar al resultado que corresponde. O si aparece ISO, significa que está su sistema en radianes. O si aparece la letra Gray, significa que lo va a hacer en grados. Y no va a llegar al resultado que corresponde. Entonces yo prefiero que se equivoque ahora y no después en una prueba. ¿Está claro? Lo primero, entonces, tenemos que tener nuestra calculadora en D o DEC. Después en un circuito resonante, ¿cierto? En un sistema de inductancia, resistencia y capacitor, ahí usted después va a calcular, ¿cierto?, la fase inicial o la fase de la señal, ¿cierto? Y ahí usted va a tener que usarlo en radianes. Pero para eso todavía falta mucho. Por ahora vamos a usar la letra D. ¿Está claro o no? Ya. Ubique la tecla TAN. Ubique la tecla TAN. ¿La ubicó, no? ¿Ubicó la tecla Sí. TAN? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Ya. Sobre la tecla TAN, en la lata de la calculadora dice TAN a la -1. ¿Cierto? Eh, En la latita arriba dice TAN a la -1, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el color de ese TAN a la -1 tiene que ver con la letra inverso shift, que es la primera. Mire la pantalla, por favor, ahí, que es esa tecla. Shift o inverso. ¿La ubicó?
¿La ubicó? Ya, entonces ahora presione Shift Tab. ¿Qué apareció? ¿Aló? Tangente a la Tangente menos a la 1. menos 1. Perfecto, tangente a la menos 1. Entonces, de esa manera yo calculo la función inversa. Entonces vamos a colocar lo que aparece a continuación. Coloque 4, divida por 3. Ejecute. ¿Cuánto le dio? 53.13. Ya, y otras personas. ¿Aló? ¿A otras personas cuánto le dio, por favor? Sí, igual. Hay que tener cuidado que otras calculadoras no lo hacen directamente. Entonces, borremos lo que aparece ahí, por favor. A mí me dio 25,32, que no tiene nada que ver con los 53,13. Eso Vamos es a porque no lo borrar. puso entre paréntesis. Claro, faltan los paréntesis, ¿cierto? Entonces tengo que ser ordenado. Entonces, apretamos nuevamente Shift Tab, abre paréntesis, coloque 4, divida, coloque 3, cierre paréntesis y ejecute. ¿Qué es lo que aparece ahora? ¿Qué es lo que apareció ahora? 53.130. Ya, listo. Eso es lo que entonces ahí usted ve la importancia, primero que nada, de que su calculadora esté en el sistema que corresponde. Segunda cuestión, ¿no es cierto?, que el uso de los paréntesis. Si usted no usa adecuadamente los paréntesis, no va a llegar al resultado. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Lo vamos a hacer. Borre lo que tiene ahí a continuación. Y ahí tenemos un vector B. Menos 2i menos 4j. ¿Cuántas componentes tiene ese vector? 2. 2. ¿Pertenece al plano o al espacio? Pertenece Plano. al plano, ¿no? ¿Y aquí en qué cuadrante está? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? Segundo. No, las dos componentes son negativas. Estamos en el tercer cuadrante, ¿no? Hacia la izquierda y hacia abajo. Tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Ya, vamos a calcular la magnitud de un módulo. Ya, lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque en la prueba no te van a dar, no te van a dar números así justos. 2, 4, 6, te puede dar 2,99 más 4,77. Entonces vamos a hacerlo con los paréntesis. ¿Me sigue, por favor? Apriete raíz. Dos paréntesis de entrada. Usted sabe que todo número negativo al cuadrado es positivo, ¿no? Entonces vamos a colocar solamente 2, cierre paréntesis, coloque x cuadrado, eleva al cuadrado, más, abra paréntesis, coloque 4, cierra paréntesis, eleva al cuadrado y vuelva a colocar otro paréntesis, porque usted a la entrada colocó 2. Ejecute. ¿Cuánto le queda? $4.47. 4,47 UL. Entonces ahí tiene la importancia de hacerlo, ¿cierto?, más rápido con los paréntesis, porque me he dado cuenta que mis alumnos, si el número es 2,44, entonces colocan, en su calculadora colocan 2,44, lo elevan al cuadrado y lo anotan en un papel. Después aparece, por ejemplo, 4, en vez de 4, 4,59, lo elevan al cuadrado,
la anotan en un papel y después suman esas dos cantidades y después ponen la raíz de la suma. No es que esté mal, pero pierde tiempo. Entonces de esa manera se calcula la magnitud de un módulo. Y ahora yo quiero que me calculen la dirección, el ángulo. Entonces, ¿cómo se hace esto? De esa manera. Pero ahora cambian los números, ¿no? A ver, hágalo, inténtelo. Sería... ¿Preguntas, dudas, chicos? Supongo que no. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es extender esto a un vector en 3 dimensiones. Ya, en 3 dimensiones ahora, dice, de igual forma hacemos extensible el cálculo de la magnitud de módulo del vector A, y la magnitud de módulo ahora, ¿usted cuántas componentes tiene? 1, 2 y 3, pues agrega la A sub Z. Son 3 componentes. Y aquí está el vector, ¿ve? Tiene el eje X, tiene el eje Y, el eje Z, y ahí está el vector A. Sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de las componentes. Y la proyección del vector sobre el eje de las X tiene que ver con alfa. Eje, ¿cierto? Tiene que ver con la proyección del vector sobre el eje de las Z. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo yo calculo alfa, beta y gamma? Lo vamos a hacer mediante lo que se llama, bueno, primero que nada, alfa, beta y gamma se le llama los ángulos directores, que cumplen que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma vale 1. ¿Y cómo calculo alfa? Alfa, ¿cierto? Es coseno a la menos 1 de la proyección horizontal que va a lo largo del eje X, partido por la magnitud de un módulo. Siempre partido por la magnitud de un módulo, para el caso de alfa, beta y gamma. Tengo la proyección, el beta asociado con la proyección del eje de las Y y el gamma con A sub Z. Entonces, y eso se llaman los cosenos directores. Aquí tenemos un vector. ¿Cuántas componentes tiene ese vector? 3. 3. ¿Pertenece al plano o al espacio? Al espacio. Al espacio. Entonces vamos a calcular la magnitud de un módulo. Entonces para eso coloco la raíz de, hago una extensión de la primera componente que es 3, más la segunda componente que es 4, más la segunda componente, la tercera componente que es 5. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado son 16, 16 más 9 son 25, y 5 al cuadrado es 25, o sea, te queda la raíz de 50. Y la raíz de 50 te queda 7,07 UL. Y para calcular los ángulos y evitar ciertos problemas, vamos a colocar aquí un acuerdo. Ahí, un acuerdo. Recuerde usted que siempre los ángulos en trigonometría se nombran como alfa, beta y gamma. Y los ejes se anotan como X, Y y Z. Y los vectores unitarios se anotan como I, J, K. Entonces ese va a ser el orden lógico. El alfa asociado con la proyección horizontal, el beta asociado con la componente vertical y el gamma asociado con el Z. Entonces, acá tenemos el alfa, es coseno a la menos 1, lo hacemos con los cosenos directores. La componente horizontal vale 3, partido por la magnitud o módulo del vector. El beta es coseno a la menos 1 de la componente vertical 4, partido por la magnitud o módulo del vector. Y la componente gamma es coseno a la menos 1 de 5 partido por la magnitud o módulo del vector. Entonces ahora vamos a hacer esto. Entonces yo, para formarme el coseno a la menos 1, ubico la tecla cos y primero presiono cos a la menos 1.
Para eso shift, cos a la menos 1, abro paréntesis, coloco 3 dividido por 7.07, cierro paréntesis y ejecuto. Y le queda 64,89. Por favor, a ver, haga usted el beta y el gamma, a ver cuánto le queda. ¿Cuánto le quedó en el segundo? ¿Aló? 44 punto- ¿Cuál hizo? ¿El beta o el gamma? El de abajo hizo, profe. gamma. Ya, le voy a... Es que también me dio el beta y gamma. Ya, ¿y el beta cuánto le dio? 55,54. Perfecto, ¿ve? Que no es difícil. Entonces usted calculó los ángulos que proyectan el vector con respecto al eje de las X, que tiene que ver con el alfa, el beta, que es la proyección sobre el eje horizontal vertical, 55,54, y el gamma 44,99. Y además usted calculó, ¿cierto?, la magnitud de un módulo de un vector. Ya, aquí yo le doy otro vector, entonces usted me va a hacer, le tengo el vector A. ¿Cuántas componentes tengo? 3. 3. Pertenece al plano, al espacio, Espacio. al espacio. Entonces usted va a calcular la magnitud de módulo, verifique que le da ese valor y usted me va a entregar los valores de alfa, beta y gamma. Y usted ya sabe cómo hacerlo. A ver, hágalo como ejercicio, yo lo espero. Si se equivoca, no importa, estamos aprendiendo. Yo prefiero que se equivoque aquí que se equivoque en una prueba, ¿me entiende? ¿Cuánto le dio la magnitud de un módulo? Alfa 73,74. Espéreme, yo le pedí primero que usted me ratifique que si ese valor es correcto, el 115. Sí, está bien, profe. Ya, está bien. Ya, y ahora calculen lo otro y después yo levanto la pantalla y usted va a ver si es correcto o no.
Lo hizo los ángulos alfabeto y gamma, ¿no? Sí, profe. Ya, ¿es correcto los valores que le dieron? Sí. Ya, perfecto. ¿Ves? Entonces usted está en condición ahora de poder calcular la magnitud o módulo de un vector en 2 y en 3 dimensiones, por diferenciarlo, ¿cierto? Y calcular la dirección de los vectores ocupando tangente a la menos 1 en el caso de el plano y los cosenos directores en función de, ¿cierto?, del espacio. ¿Está claro? Y usar adecuadamente la calculadora y ocupar la trigonometría. Pero tenía que mostrarle a usted de dónde sostienen las cosas, de dónde salen, porque no puede ser pura fórmula, ¿me entiende? Entonces yo tengo que explicar algunas cosas para que entienda de dónde salen estas situaciones. Ya, esto lo vamos a copiar. Ahí está todo, listo. Entonces esto lo vamos a cerrar. Esto también lo vamos a guardar. ¿A qué hora terminamos con esto? ¿Debería terminar la clase? A las 6:10, ya que no tuvimos recreo. Deberíamos haber terminado ya, ¿cierto? Porque son las 6. Son 5 horas. Teóricamente quedan 10 minutos. Ya, Básicamente son las 18. ya, como yo le quité tiempo a usted porque yo me fui de un paraguaso y quedamos en ese acuerdo, entonces yo los libero ahora para que tengan ahí un ratito para descansar. ¿Les parece? Entonces la próxima clase vamos a hacer más ejercicios de aplicación, que sería el día de mañana, o sea, el día jueves. ¿Les parece? Y la clase comienza a las 14:30 porque yo tenía ahí, me habían entregado un error en la programación. ¿Les parece? Sí. Ya, entonces hoy día, los libero hoy día, entonces terminamos hoy día a cabo. ¿Les parece, chicos? Sí, profe. Ya, que estén muy bien, muchas gracias. Mañana, el jueves, Oh. vamos a ver suma, resta, ya vamos a amplificar más vectores, composición vectorial, vamos a graficar algunos vectores también, ¿ya? ¿Está claro? Que estén muy bien, cuídense por favor, nos vemos el jueves. Profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien.